Bueno, buenas tardes a todas y todos. Eh, Mi nombre es Juan Manuel Amaya Castro, profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Y hoy vamos a hablar del tema de ESG, o también conocido como ambiental, social y de gobernanza. Eh, Tenemos a tres invitados especiales que van a presentar una especie de sobrevuelo de los aspectos, un ABC, como lo llamamos, de los aspectos como más básicos, importantes de este tema, o sea, de qué se habla cuando se habla de ESG. Em, Nos vamos a enfocar particularmente en las posibilidades profesionales para los que ahora están estudiando derecho, que se quieran orientar un poquito en esta dirección. Em, y después espero que tengamos una pequeña conversación o discusión sobre este tema. Particularmente les quiero presentar a Andrea Pradilla, que es abogada de la Universidad Javeriana de Colombia. Es además especialista en Derecho a los Negocios Internacionales por la Universidad de los Andes y magíster con honores en Relaciones Internacionales y Desarrollo Internacional por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Desde 2014 es la directora del Global Reporting Initiative en Hispanoamérica, con base en Bogotá. Después escucharemos a Carolina Ocampo. Carolina es directora general de ESG en Patria Investments. Tiene más de 17 años de experiencia en sostenibilidad y ESG o ESG en múltiples industrias. Carolina también tiene experiencia como presidenta y miembro de la junta directiva de varias organizaciones y es licenciada summa cum laude en Psicología y Filosofía por la Universidad de Massachusetts. En Boston tiene un MBA por ICESI en Medellín y la Universidad de Tulane y un máster en Administración Pública en Práctica de Desarrollo por la Universidad de Columbia. Finalmente, Víctor Cabezas, que es profesor de Derecho, especializado en Derecho Laboral, Empresas y Derechos Humanos y ESG. Y actualmente es candidato a doctor investigando cómo las empresas entienden el discurso de derechos humanos y cómo las regulaciones gremiales y circunstanciales impactan su conducta. Conduce su investigación en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Entonces, Andrea, tienes la palabra. Juan Manuel, muchas gracias a ti, a la universidad y a Victoria Carolina por este espacio y por la oportunidad de compartir. Pues te cuento un poco, nosotros como Jerey nacimos hace poco más de 25 años, somos relativamente jóvenes o los más antiguos, dependiendo a quién se le pregunte. Y nacimos un poco con la intención en los Estados Unidos de comenzar a pensar en qué otras métricas podían generarse desde el sector privado para dar cuenta de cómo se estaban conectando digamos que esos resultados financieros. Y es así como nacen lo que en su principio se conoció como los principios Valdés. Y cuento un poco de la historia porque fast forward 25 años después, hoy estamos ante un escenario donde ya no hablamos de unos principios para hacer unas rendiciones de cuentas, sino hablamos de reportes corporativos de sostenibilidad o reportes de gestión ESG por parte de las empresas, mucho, digamos que mucho más robustos, mucho más estandarizados. Digamos que ese ecosistema sustantivo de medición y rendición de cuentas sobre factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo ha venido cambiando y evolucionando de manera muy constante y muy rápida, especialmente diría yo desde el 2020 ha tenido una evolución impresionante con muchísima agilidad los entes normalizadores en cada país despertaron un interés y una curiosidad en empezar a abordar estos temas ya no desde la perspectiva de hacerlo voluntario como se había hecho hasta ese momento, o como una presión de mercado, o como una solicitud para listarte en algunos mercados de capitales, sino como una necesidad de abordarlo desde la política pública y en particular desde la regulación. Entonces, lo que observamos nosotros, digamos que desde GRI, es precisamente cómo esos reguladores están buscando desde diferentes ámbitos y con distintas recetas asegurar que esa rendición de cuentas se dé en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo para entregar más y mejor información a los mercados algunos, pero también
para promover buenas prácticas al interior de las organizaciones. Desde el GRI nosotros tenemos los estándares más utilizados del mundo y se enfocan en que la organización pueda identificar, medir y reportar aquellos aspectos en los cuales tienen mayores impactos asociados a la operación y que eso a su vez se pueda conectar a través del uso de otros estándares con el desempeño financiero de una organización. Esa conexión de uso con otros estándares en este momento se juega desde lo que se conoce como el International Sustainability Standards Board, que está, digamos que afiliado al IFRS, que es el encargado de hacer las normas internacionales de información financiera, y lo que busca es que se puedan conectar algunos de esos aspectos de sostenibilidad al desempeño financiero de una organización y se pueda determinar cuáles de esos impactos que está teniendo la empresa a su vez impactan esa capacidad de generar valor. Eh, Eso, digamos, es como se juega a nivel de estándares de reporte. De manera interesante, lo que empieza a suceder después en las regulaciones y con mucha más fuerza en los últimos 4 años es que las diferentes jurisdicciones, de manera independiente, empiezan a pensar eso qué quiere decir para cada uno de los países y empieza a darse este boom regulatorio que estamos viendo ya no solo en Europa, en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Europa, sin embargo, sí es la región que más ha avanzado en estos frentes y le requiere, digamos que como resultado del Pacto Verde Europeo a las empresas, la adopción de unas prácticas de sostenibilidad y de transparencia que, digamos que todavía no tienen ese nivel de robustez en América Latina. No obstante lo anterior, lo que nosotros digamos que observamos en GRI en términos generales es que América Latina, a pesar de que tiene mucho reporte corporativo voluntario y muchos esfuerzos de distintos actores por hacer uso de esa data, todavía se encuentra relativamente rezagada en materia regulatoria, al no contar la mayoría de países de la región con algún instrumento que codifique formalmente los aspectos de rendición de cuentas de temas ESG. Digamos que sí hay digamos que algunos desarrollos que reconocemos en el caso de Chile, en el caso de Perú, en el caso de Colombia, en el caso de Brasil, pero no es la mayoría de la región todavía, lo que genera unos vacíos desde el punto de vista digamos que normativo, que son interesantes y habrá que ver cómo los va a abordar el sector privado. Habiendo dicho eso, sigue, digamos que siendo una de las regiones que más reporta en el mundo, lo que digamos que a mí me sugiere que es una región relativamente bien preparada para abordar estos retos que se van a dar en principio de regulación, pero con muchas oportunidades de mejora todavía frente a la calidad de la data que se está entregando y frente al uso interno que se hace al interior de las organizaciones de la información. El año pasado terminamos un estudio con la Universidad de los Andes, precisamente y 4 universidades más en América Latina, donde abordábamos hasta qué punto los miembros de juntas directivas, directorios y consejos de administración en América Latina eran conscientes de que frente a la sostenibilidad tienen un deber fiduciario, tenían las capacidades para abordar este deber fiduciario y contaban con la información para, digamos que hacer el ejercicio del deber fiduciario y lo que nos encontramos es que con respecto a muestras anteriores que habíamos hecho de la encuesta, sí hay mayor conciencia y la regulación pareciera sí estar teniendo un efecto en el mindset de los miembros de junta directiva. Sin embargo, todavía hay inmensos rezagos frente a que entiendan eso, cómo se traduce en la agenda de una junta directiva o de un administrador de una empresa. Entonces, digamos que vemos el vaso medio lleno, medio vacío, si vemos un boom regulatorio en el mundo, particularmente en Europa, a través de la directiva de reporte de la Unión Europea y más recientemente de la directiva de debida diligencia. Las dos directivas en particular van a tener efectos extraterritoriales en empresas en América Latina dependiendo de sus realidades, entonces creemos que ahí va a haber jalonadores que son importantes. A eso sumado los esfuerzos que ha hecho los reguladores, particularmente los financieros y los que empiezan a ser los reguladores societarios en América Latina, creemos que ahí va a haber también unos drivers. Y eso nos llevó a nosotros el año pasado a lanzar una cosa que se llama la Alianza Latinoamericana por un ecosistema legal más sostenible, donde lo que buscamos hacer es precisamente promover este tipo de diálogos en la profesión legal, no únicamente en las áreas de derecho ambiental, sino alrededor del espectro de la profesión, especialmente del counseling, para poder abordar los retos que implica primero este paquete europeo normativo, dejarlo cuáles son los escenarios de compliance y por otro lado, qué quiere decir para nuestra profesión. Es decir, cómo se ve el ESG, yo creo que va a impactar todas las áreas de aplicación del derecho. Entonces, creo que es un trabajo colectivo comenzar a explorar a través de esos espacios que están generando ustedes hoy y de otros que ya existen. ¿Eso qué quiere decir para el abordaje de la profesión en una región y en un país donde apenas hay regulación? Lo primero que hace la gente es ir a preguntarle al abogado qué tiene que hacer
y lo que tiende a hacer el abogado es a decirle entre menos revele mejor. Entonces ahí vamos a tener unos retos interesantes de abordaje de la profesión. Lo que estamos viendo, digamos que desde Jerez, es que la práctica de reporte va a aumentar. Aumentarán también los riesgos asociados al greenwashing, derivado un poco de las regulaciones y de unos stakeholders mucho más involucrados, pero también y digamos que van a aumentar las oportunidades asociadas a tener unas discusiones diferentes desde el punto de vista del compliance y de la precisión que trae la profesión legal al entrar a abordar esto desde el punto de vista de los retos legales. Entonces lo dejaría ahí en una primera intervención, Juan, para que podamos continuar la discusión. Muchísimas gracias, Andrea. Carolina, tienes la palabra. Bueno, pues me uno al agradecimiento de Andrea, a Juan Manuel, a la Universidad de los Andes, a Víctor, a todos los que han hecho posible este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, Como decía Juan Manuel, yo soy Carolina Ocampo Maya y lidero sostenibilidad e inversión responsable para Patria Investments. Patria es un fondo de capital privado con presencia a nivel global, original de Brasil, cotiza en bolsa en Nasdaq hace 3 años y medio. Sin embargo, pues tenemos inversiones en toda Latinoamérica y ya les cuento un poco de esas inversiones y estamos con oficinas en Reino Unido, en Estados Unidos, en Sao Paulo, Bogotá, Montevideo, en Santiago y luego en algunas oficinas comerciales alrededor del mundo. Patria, como les decía, es un fondo de capital privado. Básicamente nosotros captamos recursos de eh, inversionistas institucionales, inversionistas privados, fondos de pensiones, de fondos soberanos, endowments, etcétera, y los invertimos en 6 tipos de activos en los que hemos venido invirtiendo los últimos 35 años. Estos activos incluyen private equity, entonces ahí invertimos en compañías en sectores como salud, como retail, como agroindustria. También además invertimos en infraestructura, ahí invertimos en carreteras, en energía renovable y no renovable. Tenemos también data centers, telecomunicaciones. Ese es el segundo activo. Además tenemos public equities, entonces hacemos inversión en bolsa, bolsa latinoamericana, crédito privado. Tenemos el fondo inmobiliario y además tenemos lo que llamamos Global Private Market Strategy, que es nuestro fondo en Europa, es la última adquisición que hace Patria para hacer inversiones en Europa como mercado. Una, un fondo de capital privado es sumamente interesante porque nosotros tenemos, digamos que desde esta área, como están constituidos los fondos, tenemos como 3 capas que atendemos. Entonces está la gestora como el gestor de activos alternativos, que en este caso es Patria, los fondos que administra, esto quiere decir que para cada uno de sus activos, sus diferentes activos, recoge fondos, va y capta fondos de los inversionistas institucionales, privados, multilaterales, etcétera, que se invierten en activos en ese sector. Entonces, nosotros tenemos la gestión de los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza, lo que llamamos inversión responsable y sostenibilidad, a nivel de la gestora, a nivel de los fondos que administra la gestora y cómo los requerimientos desde los fondos se bajan además a las compañías del portafolio en las que vamos invirtiendo, a las compañías y a las inversiones que hace Patria y los fondos, pues sus fondos. Digamos que la manera como hemos venido implementando y estructurando los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza es teniendo en cuenta que, como les decía, Patria está incorporada en diferentes jurisdicciones, lo que quiere decir que debemos cumplir con la regulación de esas jurisdicciones. Las inversiones que hacemos además están en diferentes países, especialmente en Latinoamérica, pero además los fondos se venden, digamos, se mercadean en diferentes mercados. Nosotros ofrecemos el fondo a grandes clientes en Europa, por ejemplo, entonces viene clasificado bajo regulación europea y bajo esa regulación tenemos que cumplir unos requerimientos de cómo identificamos y abordamos los asuntos sociales, ambientales y gobernanza, que ya les voy a hablar un poco de eso, pero además tenemos los requerimientos de nuestros inversionistas.
Entonces, cuando tenemos un fondo de pensiones en Canadá o tenemos un fondo soberano en algún país de Asia o tenemos un nuevo inversionista europeo o australiano, traen requerimientos de sus propias jurisdicciones de información que tienen que revelar o información que ellos mismos tienen que entregar a sus grupos de interés. ¿Eso qué significa entonces en un fondo como nosotros? Lo primero y lo más importante es cómo estableces un gobierno de los asuntos ESG. Como a mí me gusta pensarlo es en cualquier industria, en cualquier empresa en la que uno esté y cualquier sector productivo, tienes una cadena que va desde los, digamos, como desde los inputs, el proceso de operación y la venta del producto o el servicio, y este proceso tiene unas externalidades. Hay asuntos sociales y ambientales que en toda la cadena se van impactando, que hace, no sé, hace 40 o 50 años no hablábamos de cambio climático, no hablábamos de emisiones. Hace 10 o 15 años no hablábamos de temas de diversidad y de género. Se ha venido, digamos, evolucionando la regulación en términos de derechos humanos y de cómo se operacionalizan los derechos humanos. Pero todo esto para decir que esas externalidades están, que venimos esperando que sea la regulación la que nos ayude a internalizarlas, pero que parte del ejercicio es identificar dónde están esas externalidades, identificar dónde están los riesgos y oportunidades, y así me anticipo a lo que están siendo ahora los requerimientos regulatorios, tanto de identificación y abordaje de asuntos ambientales, por ejemplo, de consumo de recursos, agua, energía, de emisiones, o en asuntos sociales, desde reclutamiento y atención del talento, salud y seguridad, derechos humanos, derechos laborales, o en asuntos de gobernanza, desde códigos de conducta, anticorrupción, etcétera. Cómo esos asuntos los vamos abordando desde el más alto nivel y de una manera estructurada para asegurar que los riesgos y oportunidades, sobre todo los riesgos, están siendo identificados, mitigados y además divulgados. Porque como decía Andrea, lo que está buscando el mercado en este momento y la razón por la que además se empieza a mover cada vez de manera más dinámica digamos, el mundo de los estándares y de la divulgación de información ASG, es porque nos damos cuenta de que necesitamos información comparable, que se puedan comparar peras con peras y manzanas con manzanas, pero además que necesitamos evitar el greenwashing. Y eso quiere decir que no podemos decir cualquier cosa sobre cómo estamos atendiendo algunos asuntos sociales y cómo atendemos. Tenemos unos programas de diversidad o tenemos unas donaciones, además que muy bonitas, y a mí es que también un poco me pone a pensar cuando decimos muy bonito este programa que tenemos, cuando lo cierto es que cualquier sector productivo tiene unos impactos, que además eso es información relevante, que además hay riesgos importantes y que eso se convierte material, lo que significa que es importante ponerlo sobre la mesa para la toma de decisiones, y esto lo conecto con lo que decía Andrea sobre el deber fiduciario de las juntas directivas. Entonces, ahí viene la G de los asuntos ASG, que no solo tiene que ver con asuntos como anticorrupción, códigos de ética, etcétera, sino cómo se toman las decisiones, cómo está la supervisión de los asuntos y cómo sube la información cuando es material y necesario para tomar decisiones de negocio. Con esto, y digamos que voy a cerrar diciendo, estamos en un escenario donde efectivamente hay una explosión de rankings, de estándares, de maneras de presentar la información. Como decía Andrea, el desarrollo del IFRS y la norma del ISSB que sale el año pasado nos ayuda a empezar a estandarizar una parte de lo que es la divulgación de información de sostenibilidad. Es además un estándar que ha buscado convergencia, que ha hecho diálogo con muchos estándares, pero además que empieza a ser adoptado
por diferentes jurisdicciones a nivel global como el estándar de divulgación de información. Esto lo vemos en Colombia con circulares de la superintendencia, de la superintendencia financiera, pero también de las supersociedades. Lo vemos también en divulgación de información, las discusiones que está teniendo Canadá, que está teniendo Brasil, lo tiene para 2026, en fin. Lo último que voy a agregar, que fue un paso importante, fue la decisión que tomó finalmente el SEC en Estados Unidos, el Securities and Exchange Commission, que regula el mercado de valores, donde pone ya como obligación divulgar información relacionada con riesgos de cambio climático. Esto es importante porque a pesar de que hay mucha discusión todavía al respecto y digamos que todavía hay un tire de afloje con la regulación, es un mensaje sobre cómo empezamos a identificar que asuntos ambientales y sociales son materiales, son importantes a la hora de tomar la decisión y que hay que llevarlos a la mesa hasta toma de decisiones, que hay un deber fiduciario y que tenemos que hacerlo de una manera ordenada y estructurada para poder hacer que la información sea comparable y que podamos evitar el greenwashing como está buscando la regulación. Y con eso cierro para que sigamos la conversación. Fantástico. Mil gracias, Carolina. Víctor, tienes la palabra. Muchísimas gracias a ti, Juan Manuel, a Carolina y a Andrea por esta oportunidad y por estar aquí con nosotros y a todos y todas ustedes por acompañarnos. Yo nada más por un tema de que soy muy locuaz, entonces a veces me paso el tiempo, voy a usar mis 10 minutos con esta pequeña presentación para ceñirme al tiempo y conversarles un poco de las bases de ESG. Yo entré a este mundo, no tengo ni de lejos ni de cerca, perdón, la experiencia de Andrea o de Carolina en este mundo. Entré hace poco, hace más o menos un año, y entré por casualidad porque cuando yo empecé a hacer mi programa de doctorado, la profesora que dirige mi doctorado me dijo, mire, eso es ESG. Y yo le dije, pero ¿cómo esto es ESG? Me dijo, sí, eso entra en ESG. Y entonces para mí fue como, ¿qué es esto? ¿Cómo clasificarlo? Un poco, ¿dónde está eso en la nebulosa? ¿Eso es derecho internacional, es derecho ambiental, es laboral? Como no tenía en mi mente cómo situarlo. Y entonces creo que esta pequeña presentación tiene el objetivo un poco de pronto de abordar esas dudas para las personas que estén aquí, no estén tan familiarizadas con esto. Creo que a mí una cosa que me ayudó mucho a entender era regresar a la historia para ver cómo se construyó este movimiento. Entonces, en el año 70, plena Guerra Fría, ¿no es cierto? La Unión Soviética con sus dogmas comunistas, Estados Unidos con el dogma capitalista, etcétera, estos dos polos, ¿cierto? Este mundo bipolar. Milton Friedman, este economista muy famoso de la Universidad de Chicago, de la Escuela de Chicago, tenía un concepto que, digamos, en ese momento era el paradigma de la responsabilidad social. Y Friedman decía, mire, la responsabilidad social de la empresa es incrementar las utilidades para sus accionistas, para sus shareholders. O sea, si usted tiene una empresa de hamburguesas, su única responsabilidad social es vender más hamburguesas a menor precio para que sus accionistas tengan más plata. Sí, no lo piense mucho más. Y bueno, a él le cuestionaba mucho esto y este fue un paradigma defendido, digamos, por muchísimo tiempo en Estados Unidos y le cuestionaban y le decían, oiga, pero hay otras responsabilidades sociales. Y él decía, no, para nada. Las otras responsabilidades ya las cubre el gobierno, debería cubrirlas el gobierno con los impuestos y para eso pagamos, en fin. Pero ese era un poco, digamos, el paradigma. Ahora, en el año 70, el mundo vive una época bastante compleja. Tenemos el apartheid en Sudáfrica, que era básicamente un sistema de segregación donde las personas de color no eran ciudadanos plenos y las personas de color no tenían ni los mismos derechos laborales ni los mismos derechos sociales que las personas blancas o caucásicas, como se las denomina, aunque esas denominaciones también son raras, pero en fin. Y entonces en el año 70, un grupo de inversionistas en Estados Unidos le empezaron a cuestionar a sus compañías diciéndole, venga, usted hace tanto dinero, sí, nos reporta mucha plata, estamos muy felices,
pero usted lo está haciendo con mano de obra en Sudáfrica que se está beneficiando del régimen del apartheid. Entonces, digamos, eso hay una ética ahí sí, estamos ganando más dinero, pero ese dinero que estamos ganando viene, digamos, de un sistema estructuralmente enfermo y un sistema que está movilizando a un país al borde del precipicio digamos, haciendo la vida indigna a una cantidad, a miles de miles de personas. Y entonces empieza por primera vez un movimiento de inversión consciente donde una cantidad de inversionistas empezaron a sacar su plata de Sudáfrica y empezaron a ponerle unos criterios muy básicos, no estamos hablando de unas cosas muy básicas, unos criterios sobre todo laborales y de respeto a los derechos humanos de vamos a poner nuestra plata en jurisdicciones donde no haya segregación, punto. Sí, como era una cosa que ahora parece lo más básico digamos, lo más básico de lo básico, invierta donde no segreguen a las personas por su color de piel, pero en ese momento fue un gran avance y era algo que la gente no entendía y que el paradigma, digamos, estaba muy lejano, porque nuevo, el paradigma era pues, incrementar el profit de los accionistas. En fin. Pero entonces, después de esto, en el año 70 salen una serie de preguntas. La ética de la inversión. Si yo tengo una plata, es ético que yo la invierta, digamos, en el ámbito legal, no nos vayamos pues a cosas ilegales, digamos, es ético que yo invierta no sé, mis $50,000 que obtuve al final de mi vida laboral, es ético que yo invierta eso en cualquier tipo de empresa que me dé buenos retornos, independientemente de si esa empresa contamina, no paga los salarios, está envuelta en líos políticos. ¿Eso es ético o no es ético? ¿Cómo los bancos, las entidades financieras y las industrias repelen o refuerzan esas situaciones de injusticia social? ¿Sí? Es decir, ¿qué rol juega el banco suizo que está haciendo préstamos a la compañía maquiladora que se establece en Bangladesh, donde las mujeres pueden trabajar 18 horas al día con una paga irrisoria? ¿Sí? ¿Tiene alguna responsabilidad el banco al dar esa plata o no? Preguntas, ¿no? Las préstamos, las inversiones, ¿hay alguna relación entre algunos, digamos, los valores éticos y la forma como las instituciones, digamos, financieras o las industrias como refuerzan o repelen esto? Son, digamos, las preguntas que había esto. Entonces, bueno, esto tiene una evolución entre la ética empresarial, la conducta responsable, CSR y ahora ESG. En el fondo, lo que yo quiero explicarles es que estas preocupaciones son el fondo de ESG. A ratos uno se pierde como en las etiquetas y hoy se llama ESG, mañana puede llamarse cualquier otra etiqueta, pero el fondo es lo que yo creo que es, al menos desde mi muy humilde punto de vista, es que es lo importante. Entonces, para mí ESG es una forma de entender, de ponerse uno unos lentes y entender riesgos en las operaciones empresariales. Cuando uno tiene una empresa, uno todo el tiempo está jugando con riesgos, ¿cierto? O sea, si tú abres tu hamburguesería en la esquina, tienes riesgos de competencia, ¿cierto? Que te abran otra hamburguesería enfrente. Tienes también riesgos de que tu materia prima suba del valor, tienes riesgos laborales, de que tus salarios básicos suban, etcétera. Entonces, todos esos son riesgos, ¿sí? Y hay unos riesgos que son más materiales y otros que son más tolerables y un poco digamos, el vaivén de las empresas es jugar entre riesgos que uno toma y otros que no toman. Y entonces aquí la pregunta que yo me hago es si estos son riesgos. O sea, si es que tú tienes una empresa que contamina, una empresa que no tiene mecanismos de consulta previa para una operación minera, una empresa que no tiene mecanismos adecuados de transparencia laboral para sus salarios. ¿Esos son riesgos o no son riesgos? Vamos, para mí, todos esos son riesgos clarísimos, tan o más riesgos que te ponga la hamburguesería enfrente, ¿sí? Entonces, en el fondo lo que yo veo es que ESG es una forma de clasificar y darle un sentido práctico y un sentido quizás hasta financiero a estos riesgos ambientales, sociales, bueno, y de gobernanza corporativa. Y termino nada más con esta lámina, esta filmina sobre digamos, cómo esto luce hacia el futuro para los futuros abogados o abogadas. Yo creo que
este marco de entender cómo funcionan las empresas y de valorarlas y a partir de eso manejar sus riesgos, va a generar impactos en 4 áreas. En el área laboral, en el área corporativa, de resolución de disputas y obviamente en el área ambiental. Estaba leyendo un reporte muy interesante de Bloomberg Law sobre qué trabajo le puede generar a uno ESG de aquí en los siguientes 5 o 10 años. Y se decía que lo primero es el trabajo regular en una firma. Es decir, si ustedes entran a una firma, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, yo no creo que hay una firma grande que no tenga una práctica muy robusta y muy sofisticada de ESG. Es decir, trabajar en la asesoría especializada a las compañías en estas áreas en una firma. 2, en la consultoría privada, es decir, ayudar por proyectos a las compañías a entender, procesar, digamos, operativizar mejor estos criterios en la compañía. Los gobiernos a todo nivel, uno no solo piensa en el gobierno nacional, pero también los gobiernos, aquí, digamos, los gobiernos locales pueden acceder a una cantidad de financiamiento y a una cantidad de inversiones, gobiernos municipales, pequeñas administraciones públicas también son un nicho de trabajo y donde uno puede empezar a ver las empresas, obviamente, que necesitan pues, alinear sus prácticas con esto y una cantidad de nuevas prácticas. Es decir, esto también va a traer, digamos, un espacio de innovación muy alto. Yo con esto termino y escucho, no sé, los comentarios de Carolina, de Andrea y podríamos ya empezar una conversación. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Yo no sé si Carolina o Andrea quieren hacer una intervención así rápida frente a lo que se ha dicho o si quieren que más bien pues abramos la posibilidad de hacer preguntas y yo también tengo. Bueno, dale. No, así que me inclinaba por las preguntas, no sé, Caro, pero me parece interesante oír qué reflexiones surgen de lo que hemos comentado los tres, porque muy seguramente iremos muy en línea de decir, como dijo Carolina, como dijo Víctor, que están los discursos creo muy alineados. Entonces, sería muy Sí, interesante saber qué preguntas están bueno. bueno, entonces una primera pregunta es que en ciertos contextos ESG es muy polémico, es muy controversial. El estado de Texas adoptó una ley que no se pueden gastar fondos públicos en, eh, en productos financieros ESG. El candidato republicano a la presidencia, Vivek Ramaswamy, eh, ha hecho muchas intervenciones en contra de ESG y eso que él está, pues suena como un potencial vicepresidente en la campaña de Trump. Entonces, ¿no? Y eso tiene que ver en parte con que se considera que particularmente el elemento de G de gobernanza es como muy woke, ¿no? Como que insiste mucho en la diversidad racial, de género, de todas esas cosas y entonces eso pues es inaceptable desde la perspectiva republicana, pero también consideran que ahí como que se mete una agenda progre, una agenda así, digamos, de derechos humanos, como ya se ha dicho, y digamos, pues consideran una agenda anticapitalista, básicamente. Entonces quisiera escuchar un poquito, pues yo sé que esto en parte está al margen de todo lo que estamos hablando, porque pues, pero pues puede que no. Entonces, ¿quién quiere comentar primero a ese tema? Si quieren, yo me animo, a mí me encanta. Yo escribí recientemente una columna que se llama ESG, el Voldemort de la sostenibilidad corporativa, porque a propósito de un artículo del Times que dice que las empresas en Estados Unidos dejaron de mencionar la palabra ESG en sus reportes y volvieron a hablar de sostenibilidad y responsabilidad social. Eso es un poco en respuesta a este movimiento anti-ESG, esta narrativa, y es curioso porque yo siento que sí toma un giro digno de una historia de fantasmas o villanos donde ahora ESG se ha convertido en ese ente como que todo el mundo conoce, del que todo el mundo habla, pero no puede ser nombrado. Y yo creo que acá hay como unas reflexiones que son importantes hacer. La primera es que decía Víctor, en un momento como la conceptualización no importa, es una evolución. Creo que en estos debates es cuando más importa. Y ESG se volvió todo y se volvió nada.
no importa si todos estuviéramos en consenso en que es importante hacerlo, pero una de las principales confusiones radica en que la gente equipara esa gestión empresarial en sostenibilidad exclusivamente con el enfoque ESG que debe atender al inversionista, que es un poco lo que plantea Carolina, y es cómo le entrego esa información al mercado. Pero es que la gestión en sostenibilidad de una organización no se debe únicamente al mercado, sino a una serie de grupos de interés que tienen que estar en esa gestión. Entonces, si yo equiparo cualquier gestión de sostenibilidad a una gestión de ESG y espero que hagan lo mismo, no lo van a hacer. Se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, creo que ahí hay como un primer momento, o una primera cosa que me gustaría decir. Una segunda cosa que me gustaría decir es el silencio no es la solución. Es decir, lo muestra Harry Potter y lo muestra en su momento, lo mostraba también la película Encanto con Bruno. Pues porque yo no lo mencioné no quiere decir que no exista. Es decir, cuando yo entiendo realmente qué hay dentro de la gestión de sostenibilidad de una empresa, es imposible que la empresa genere valor sin hacerse cargo de los temas sociales, ambientales y económicos. Sí creo que hay digamos que la necesidad de enfrentar los retos que tiene el tema. Es decir, eh, el debate no ha sido tan prominente en América Latina, pero todo lo que pasa en Estados Unidos eventualmente llega a esta región, porque no somos ajenos a eso. Entonces sí es importante entender cuáles son esos argumentos y desglosarlos para poder desmitificar los que son infundados, pero hay algunos temas en los que sí hay razón. Digamos que la información no es lo suficientemente precisa, correcto, sí hay que mejorar. O digamos, la organización se la pasa haciendo obras de caridad y plantea eso como ESG. Bien puede hacer sus obras de caridad, pero no tiene por qué conectarlo a la gestión estratégica de una organización. Caritativos podemos ser nosotros cuatro el domingo, pero no podemos decir que lo que hacemos el domingo es lo que hacemos de lunes a viernes. Entonces creo que ahí digamos que el reto a mí esos debates me parecen son interesantes porque nos llevan, digamos que a un mayor rigor y que no son del todo infundados. Es decir, ahí hay un valor en decir, hay necesidad. Creo que lo que pasó en Estados Unidos también es que post pandemia hubo como un boom de 2 años de hablar de ESG, donde todo era, absolutamente todo era ESG. Entonces creo que hay que bajar el tema y entender exactamente a qué nos estamos refiriendo. Y a qué nos estamos refiriendo es cuando una empresa produce un bien o un servicio, genera unos impactos críticos que son ambientales, sociales y económicos. Es decir, contrata gente, usa agua, usa recursos. Ese impacto lo genera hacia afuera. Algunos de esos recursos que está impactando al devolverse van a impactar su habilidad crítica de generar valor financiero. Y sobre esos son los que tiene que enfocar la gestión, sobre aquellos que son críticos desde el punto de vista de sus impactos materiales. Entonces yo creo que cuando el tema se desglosa y se puede abordar desde el desglose, más allá, digamos, de los debates propios, se abre una discusión distinta. El problema es que todo lo metieron dentro de la misma bolsa y decidimos satanizar. Pero si yo me voy realmente a hacer el análisis desgranado de qué me está diciendo la gestión y el sostenibilidad en cada fondo, en cada empresa, y si estoy juicioso en ese análisis, me voy a dar cuenta que al final de lo que estoy hablando es de la viabilidad del fondo o de la empresa en el mediano y en el largo plazo. Entonces creo que ahí es un debate que tiene que ir mucho más allá de Twitter. Yo entiendo que es un tema también de elecciones y demás, pero creo que la respuesta empresarial de quedarse callado es una respuesta equivocada. Muchas gracias. Carolina. Sí, pues yo voy a seguir acá y estoy de acuerdo con lo que dice Andrea y quiero como hacer mención también a algo que decía Víctor ahora. Ha habido una evolución del término y entonces hablábamos de responsabilidad social y luego de sostenibilidad y ahora que sí ESG y ahora estamos volviendo a sostenibilidad, ¿de acuerdo? Al final volvemos a lo mismo, los temas sociales y ambientales pueden impactar la capacidad de generar valor de un negocio, pero además tiene unas repercusiones hacia afuera. Sí se está bajando el volumen de la conversación, no necesariamente eso quiere decir que se está dejando de hacer. Entonces volvemos al mercado en Estados Unidos, donde tienes este debate que está bastante agitado y polarizado. Es un año de elecciones, todos somos conscientes, pero además sí hay que entender que cuando uno se pone a mirar un poco más, se da cuenta que se dejó de hablar, pero cuando te vas un poco más al fondo, no se ha dejado de hacer. Un asunto importante, y como lo decía Andrea, es porque eso es relevante y es material a la hora de tomar decisiones. Entonces voy a poner un ejemplo, riesgos relacionados con cambio climático. No hay manera que yo, si estoy pensando en un negocio en el mediano y largo plazo, miren lo que está pasando en Colombia con el racionamiento de agua. ¿Qué impacto tiene eso sobre cualquier negocio que no haya disponibilidad de agua, que haya un aumento de temperaturas, que haya una sequía, por ejemplo? Piensen en agroindustria, piensen en alimentos y bebidas, piensen en cómo las cadenas de suministro se impactan.
Cuando hay un aumento de temperaturas, piensen lo que eso significa en la fuerza laboral, en los consumos de energía de las compañías. Todo eso se vuelve material, porque todo eso implica aumento de costos, porque eso implica no tener los productos a tiempo, porque eso implica no poder atender mi mercado como compañía. Entonces, si nos vamos a la reflexión de Milton Friedman, pues sí es del interés del inversionista, porque es que si esto no lo estoy haciendo, sí estoy impactando la capacidad de mi negocio generar valor. Y de acuerdo con Andrea, esto tiene que ver con múltiples grupos de interés y además vuelvo a mi reflexión inicial de las diferentes jurisdicciones, que también es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, tienes en Estados Unidos un movimiento bastante polarizado donde nos estamos moviendo entre California regulando ESG hasta anti-ESG, el debate grueso desde las elecciones, digamos, presidenciales. Pero tienes una Europa que está regulando debida diligencia en derechos humanos, que tiene una regulación para los fondos y para quienes están ofreciendo productos financieros para captar recursos en Europa, donde están pidiendo cuáles son cómo está midiendo los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, cómo los está comunicando al mercado, cuáles son las características socioambientales de su producto, etcétera, etcétera. Entonces tienes también ese jugador haciendo contrapeso y al final dependiendo de la industria en la que estés, si eres una compañía productora, digamos, de algún bien que está exportando además a diferentes mercados, pues tienes que escuchar qué te están diciendo los mercados. Porque cuando estás vendiendo en Europa y te están pidiendo, asegúreme que su cadena no tiene violaciones de derechos humanos. Esto es material, esto es un riesgo de negocio, olvídate de ESG, es un riesgo de negocio. Porque es que cuando te están diciendo, dígame por favor cómo está administrando su cadena de suministro y si tiene temas de derechos laborales, si tiene asuntos relacionados con, y estos son preguntas que nos hacen a nosotros, preguntas que hoy me están haciendo los inversionistas. Asegúreme que no tiene trabajo forzado en la cadena de sus compañías. Asegúreme que no tiene trabajo infantil en las cadenas de sus compañías. Es un trabajo que no es de ESG, es un trabajo que entonces se vuelve del negocio, de compliance, de talento, de operaciones, de muchas áreas de la organización. Entonces, se vuelve como un conejillo con el que todos quieren jugar y sobre el que todos quieren debatir, pero en el fondo es, sí, los asuntos ambientales y sociales son materiales para el negocio, sí hay que tenerlos en cuenta a la hora de tomar decisiones. No es un asunto ESG, es un asunto de sostenibilidad de negocio, de su capacidad de generar valor y de reconocer que hace parte de un sistema que tiene que equilibrarse para seguir manteniendo un crecimiento, digamos, y una evolución del mercado económico. Y con eso cierro esta intervención. Gracias. Sí, entonces ahora quiero, digamos, llevarnos como al otro extremo, ¿no? Porque pues, por un lado, pues desde ciertos círculos lo ven como el fin del mundo, el fin del capitalismo, una agenda así secreta progre, pero por otro lado también pues dicen que es una farsa, que eso es puro greenwashing, ustedes ya han hablado de ese tema, pero me gustaría que nos enfocáramos un poco ya, digamos, en el riesgo, hablando de riesgos, ¿no? En el riesgo jurídicos, ¿no? Las liabilities que vienen con esa dimensión de greenwashing, ¿no? Donde digamos ya hay casos donde hay litigio por fraude, la directiva europea también tiene posibilidad de sanciones y con las normas del SEC, para mí eso es un poquito un game changer porque pues hay unos riesgos ahí de que lo saquen a uno de, eh, de los mercados financieros. Entonces, ya metiéndonos un poquito en los zapatos de los abogados que tienen que medir los riesgos jurídicos cuando manejan ese tipo de informaciones, ¿ustedes cómo ven esa dimensión en términos de las prácticas, en términos del papel de los reguladores y en términos de pues, los tips prácticos para abogados que tengan que manejar ese tipo evaluar, ¿no? Evaluar ese tipo de riesgos jurídicos? Sí. Si quieres, yo ahí inicio con un par de ideas. Cuando nosotros hablamos de riesgos y hablamos de
que la S en el fondo son riesgos, la A en el fondo son una cantidad de riesgos y la G también. Digamos, esos riesgos tampoco es que están, digamos, en la nebulosa y son como muy teóricos, son cosas muy concretas como riesgos de demandas, ¿sí? Si es que tú, vamos a la S, si es que, vamos a suponer que de aquí a un año, un par de años, eh, ya está vigente la norma alemana sobre debida diligencia en supply chain aguas abajo. Entonces tú eres una compañía alemana productora de, no sé, de banana, muy bien. Y entonces eres una compañía alemana que importa banano a la Unión Europea y compras tu banano en distintos países de América Latina, incluyendo Colombia. Y entonces a partir de que esté vigente esta norma, tú le vas a pedir a tus productores locales que te hagan un reporte y una debida diligencia sobre el estado de los derechos, sobre todo de derechos fundamentales del trabajo en su cadena de suministro, y eso va a llegar hasta las fincas bananeras en algún lugar del Urabá. Si es que ese reporte de debida diligencia no es preciso, no es metódico, que eso, digamos, no es algo teórico, es algo que va a pasar ya, es algo inminente en los siguientes 2 años, probablemente. Si es que esa debida diligencia no es precisa, no aborda todos los puntos metódicamente, tú inmediatamente tienes un riesgo de litigio. ¿Por qué? Porque los trabajadores también, los sindicatos también están conscientes de esto y lo estarán cada vez más en cuanto pase el tiempo. Y entonces, si es que tú tienes una debida diligencia que no es seria, como tú decías, Juan Manuel, si es que lo haces a la patada y haces un greenwashing pues inconsciente, como igual todo en la vida se puede hacer así, digamos, aquí le llaman greenwashing, pero cuando uno es un estudiante también puede copiar, es decir, o sea, siempre hay la forma de hacerlo mal, ¿no? Y hacerlo mal es el greenwashing. Entonces, si tú lo haces mal, tienes un riesgo inminente de un litigio, como ya está pasando en muchas jurisdicciones. Es decir, en el fondo, el lado oscuro de ESG, o más que el lado oscuro, la consecuencia probablemente más inminente es el litigio de no hacer el trabajo correcto en ESG, es que tus prácticas de disclosure, tus prácticas de comunicación pública de lo que estás haciendo, inmediatamente generan un estándar, ¿sí? Tanto tú digas y tanto tú muestres lo que supuestamente haces o cómo están tus prácticas ambientales, sociales o de gobernanza, asimismo te van a evaluar, y si tú no pasas la barra, eso va a implicar indemnizaciones, va a implicar riesgos litigiosos, etcétera. Entonces, yo creo que ese es uno de probablemente los litigios son uno de los campos más fértiles que se van a abrir en los siguientes años en esta área. Yo quisiera seguir porque quiero ser sumamente pragmática. Creo que esto en gran medida es un tema de gobierno. Y gobierno quiere decir cómo estableces procesos, supervisión y controles en la manera como estás haciendo las cosas, cómo se están tomando las decisiones, cómo las estás monitoreando. Cuando tú hablas de asuntos ambientales, sociales y de gobernanza, de nuevo, vas desde, y por eso yo creo firmemente que esta es un área que debería tender a desaparecer, porque cuando tú tienes que en la operación del negocio ya se está mirando los temas relacionados con usos de recursos, de agua, de energía, cuando tienes que los asuntos de derechos laborales, de derechos humanos, están embedidos ya en otras áreas de negocio. Esta área lo único que hace es como supervisar que están funcionando bien, que está funcionando bien el gobierno de estos asuntos. Cuando estamos hablando de greenwashing, lo que la aproximación debería ser cómo estableces un gobierno sólido que te permita dar cuenta y que te permita mostrar que de manera disciplinada y rigurosa estás siguiendo unos procesos, estás estandarizando la manera como estás revisando, supervisando y tomando decisiones. Estás midiendo, tienes unos controles y como en cualquier auditoría, tienes unos proof points. Tienes que, toda la información debe ser auditable. Si tú la estás contando al mercado, si tú la estás reportando al regulador,
toda la información debe ser auditable. Y así piensas entonces de una manera sumamente pragmática, olvídate del greenwashing y de contar historias y de contar, no, vámonos a la manera más, más certera de comunicar la información, y para poder hacer el ejercicio hay que tener unos procesos y un gobierno sumamente bien estructurado que te permita mostrar que estás haciendo un ejercicio riguroso, juicioso y con las mejores intenciones. Puede haber riesgo residual, claramente puede haber riesgo residual, pero si tú dices, por ejemplo, en mi cadena de suministro tenemos un proceso para monitorear temas de derechos humanos, pero además lo tenemos en los contratos, pero además hacemos unas auditorías, pero además pedimos la información de esta manera. Estás estableciendo los procesos en la medida de lo posible para lograr que ese riesgo no se materialice. Se puede materializar, sí, pero demuestra que tuviste las mejores intenciones y que hiciste todo lo que estaba a tu alcance para que ese riesgo no se materializara. Y creo que con eso nos vamos olvidando del greenwashing y nos vamos más bien metiendo en el mundo de cómo establecer un gobierno riguroso que nos permita dar cuenta de que estamos haciendo el ejercicio juiciosos. Y yo digamos que quisiera como estructurarlo así. Un abogado, normalmente un in-house, tiene dos tareas en materia de ESG, dos objetivos. El primero es mitigar el riesgo, los múltiples riesgos legales que hay, y el segundo es promover buenas prácticas. Y tiene que tener claro que esos son sus objetivos. Y que muchas veces van a parecer contrarios. Y eso, digamos que para mí se aterriza normalmente en 5 grandes cosas que tiene que hacer. La primera es mantener los equipos actualizados. Ahorita lo vimos con la circular 031 y con el capítulo 15 de la circular de la Superintendencia de Sociedades. La manera en que se escribe la política pública y la regulación no es una manera que sea amigable con el área de sostenibilidad. Entonces hay una tarea de traducir cuál es el alcance de la política pública y decirles, pero hacerlo claro para el que está desde el lado del negocio, qué es, cuál es el alcance, qué pasa si no cumplo, quién es el obligado, cuál es la mejor manera de cumplir, cuánto nos va a costar esto. Entonces ahí hay como una tarea de traducir eso y de llevar eso realmente a prácticas y se traduce con la siguiente y es desarrollar esos procesos para poder cumplir. Y esto es lo que toca hacer para poder cumplir y esto se manda así, el único que se comunica con la autoridad es tal área, digamos que eso hay que organizarlo porque normalmente la función de sostenibilidad no se ha jugado desde ahí. El tercer elemento para mí es que tiene que acompañar el proceso de debida diligencia en empresa y derechos humanos, que se adelanta como base para definición de materialidad de temas ESG. Porque ahí digamos que tiene que hacer una identificación en clave de los derechos de los sujetos. Y eso digamos que es un área muy natural a nosotros los abogados. Entender digamos que ese concepto es clave. La cuarta gran actividad que para mí tiene que hacer es esa gestión del riesgo, pero tiene que ser una gestión del riesgo súper proactiva, porque lo que nos hemos encontrado es no publique, no rinda cuentas, cuente lo menos posible, y eso es contrario al propósito mismo de por qué queríamos hacer sostenibilidad. Entonces, hay que lograr balancear el riesgo con el que fue educado el abogado, con de qué se trata lo que estamos haciendo, y tienen que poder entender que la matriz de riesgo, por ejemplo, social, es radicalmente distinta a la de riesgo ambiental. Y ese expertise me parece que no siempre está ahí. Y en reporte y en comunicación, pues ya lo dijeron, no es solo en reporte puede que sean súper rigurosos y después se entrega la información al área o al que le hacen outsourcing de mercadeo y ahí, hasta ahí llegó el mensaje claro, contundente, preciso. Entonces, el riesgo de litigio de greenwashing está en ambas. Y creo que tiene quisiera decir como dos cosas más. Tiene una cosa a su favor, la profesión, y es que al abogado le gusta estudiar y es muy riguroso. Y esto tiene muchos documentos que hay que estudiar y tiene muchas mezclas de hard law, soft law, buenas prácticas. Entonces creo que tenemos un rigor y una habilidad conceptual extraordinaria para poder llevar esto a buen término. Pero tenemos una cosa que nos juega en contra y es el sesgo y el ego del abogado al interior. Y es la verdad, nos cuesta mucho trabajo trabajar con otras disciplinas, especialmente al interior de las organizaciones. Y por lo menos en estos 4 meses que fueron los primeros de la circular 031 de la superintendencia,
las anécdotas que hay de las cosas que las áreas legales le han dicho a las áreas de sostenibilidad desde una posición de superioridad súper peligrosa. Entonces yo creo que ahí hay que hacer unos esfuerzos de entender que la sostenibilidad es muy compleja y entre usted más sepa de sostenibilidad, más se va a dar cuenta que no sabe. Entonces, eso tiene que venir con un grado de humildad de poder trabajar con otros y de construir sobre lo que otras áreas ya han construido y darle a eso un rigor que hasta ese punto no había sido un rigor legal, desde el punto de vista de la mejora continua y no necesariamente desde nada de lo que han hecho sirven. Entonces, que ese sea un mensaje muy importante porque esa es una tentación que tenemos en la profesión. Cuando nos muestran cualquier documento, es una tentación destructiva. Y lo vimos, yo lo vi en esta tanda de reportes y que no le tengan, digamos, que miedo con eso a entrenarse, porque sí hay que generar unas capacidades que, pues por lo menos la mayoría de abogados de pronto se están cambiando las facultades de derecho. A mí no me tocó, yo no tuve ninguna clase de ESG. Entonces creo que ahí hay que hacer un trabajo de formación muy importante. Pues en eso estamos, justamente. Gracias, Andrea. Eh, recientemente, la Superintendencia de Sociedades inició también un proceso así voluntario de información sobre sostenibilidad. Eh, yo no sé ustedes qué tanto saben de eso y qué tanto nos pueden contar de eso. Y, y, y si quieren conectar, digamos, esa práctica pseudo regulatoria, ¿no? Porque es o proto regulatoria colombiana. ¿Y qué más, digamos, si pudieran realmente apoyar un proyecto regulatorio en Colombia y en América Latina? Ya mencionaste ¿cómo se llamaba? La Alianza Latinoamericana por un Ecosistema Legal, Andrea. ¿Cuáles serían las prioridades? Siempre comienzo yo con la circular 15, que es, digamos que muy cercana a la misión del GRI, al capítulo 15 de la circular, perdón. Digamos que quisiera dar un antecedente. Nosotros hacemos una revisión siempre de políticas públicas, que están todos muy invitados a descargar, que se llama Zanahorias y Garrotes, Carrots and Sticks. Desde el 2007 venimos mirando las diferentes recetas de política pública. Algunas veces se llama regulación, a veces se llama un programa de promoción, a veces se llama un incentivo tributario. Digamos que hay muchas recetas a través de las cuales los funcionarios, los estados pueden promover estas buenas prácticas. En Colombia estamos en la fase de sacarlas. Y reguladores y regulados estamos aprendiendo eso qué quiere decir y cómo se hace una supervisión de una política pública de este estilo. En ese orden de ideas es interesante el enfoque que ha tomado las supersociedades digamos que de abordarlo desde un escenario inicialmente voluntario. El estudio de Zanahorias y Garrotes que les menciono nos muestra que todo lo que alguna vez fue voluntario eventualmente se vuelve obligatorio. Entonces creo que sí, un mensaje importante para las empresas es prepararse y saberse anticipar de qué me están pidiendo y digamos que poder entender cuál es la expectativa que requiere, eh, digamos que sobre la circular 100 de la Superintendencia de Sociedades, que para los que no están familiarizados trae un capítulo 15 que se denomina Recomendaciones Administrativas sobre la presentación de reportes de sostenibilidad. Y digamos que ahí un poco lo que hace la superintendencia es traer todo lo que ya existía en la discusión internacional e intentar aterrizarlo en la discusión local. Entonces tampoco es que se esté reinventando una rueda, esté creando unos conceptos nuevos de cosas que no existían, y por lo menos en lo que hay hasta ahora, es todo conocido. Son básicamente lo que está pidiendo y de hecho utilizan muchas definiciones de los estándares GRI para explicarle a los grupos de interés que está esperando, pero uno que encuentra ahí estándares de reporte, estándares de gestión, conceptos clave de la sostenibilidad, impacto, grupos de interés, materialidad y debida diligencia. Eh, digamos que menciona que debe ser, que considera un estándar internacional de reporte, no se casa con ninguno, pero menciona, digamos que los criterios y dice cuáles son como esos principios que van a ser aplicables a la gestión de las supersociedades en materia de reportes de sostenibilidad y cómo va a ser esa supervisión del reporte de sostenibilidad y cuál es ese ámbito de aplicación. Entonces, a mí me parece que en ese sentido intentó ser clara, le dio como un objetivo, dijo, mire, el contenido del reporte a mi juicio debe ser de debida diligencia, cuáles son esas prácticas de elaboración de reportes, el índice de contenidos que es esencial dentro del GRI, perfil de la entidad empresarial, contexto y estrategia, revelación de cómo se hizo la gestión, publicidad y divulgación.
sí trae un elemento interesante, que es el de la asignación del responsable de reporte de sostenibilidad. Eso no existía. Y a mí eso me da un poco como vibras de oficial de cumplimiento cuando lo leo y digo, ¿será que vamos para allá? Puede ser, eventualmente al final está apuntándole un poco al punto que Carolina ha enfatizado de, bueno, cuál es la gobernanza de esto y quién es el responsable de esto, ¿no? Entonces eso es lo que puede que haya al final detrás de ese oficial. Yo creo que ahí es muy importante acompañar ese ejercicio de política pública que está intentando hacer la Superintendencia de Sociedades, y que ha hecho muchísimos espacios para que también se refleje desde la práctica. Es decir, que tenga en cuenta qué están haciendo las empresas y cómo lo están haciendo. Hay un elemento interesante y es que pide que la empresa haga debida diligencia en empresas y derechos humanos y lo conecta con las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Creo que ese es digamos que es el primer paso de hacer un reporte por lo menos bajo estándares GRI, pero sí creo que para algunas empresas va a ser un momento sorpresa. Es decir, eso cómo se hace, cómo llego allá, y digamos, ¿qué quiere decir y qué me van a supervisar en una debida diligencia? Que yo la haya hecho, que la haya hecho bien. Como cuáles son esos alcances de la supervisión. Entonces creo que nada, lo que se nos viene de acá, que esto eventualmente adquiera un carácter distinto, es mucha generación de capacidades, de entender qué quiere decir esto y mucho acompañamiento al formulador de política pública para que lo que eventualmente quede sea algo que nos permita mover la vara frente a los que a lo mejor no lo han hecho, pero voluntariamente, en términos voluntarios, Colombia es uno de los mayores reportantes de la región y del mundo. Entonces ya tiene unas tasas de reporte impresionantes. Hay que entrar a ver es cómo esa política pública va a fortalecer y mejorar la calidad de la información, la precisión de la información, el uso de la información. Pero eso no es un trabajo únicamente de la súper. Yo creo que ese es un trabajo de todos los actores y logramos entender cuál es el valor de medir la gestión empresarial desde el componente ambiental y social y cuál es el cambio de paradigma que queremos, por lo menos los que estamos acá sentados, formular desde qué se concibe como éxito empresarial. Entonces creo que ahí digamos que para nosotros es bienvenido el contenido de la circular en términos de no se reinventó la rueda, que es el temor que nosotros siempre tenemos que se inventen su propio estándar o que desconozcan un poco la dinámica internacional, pero me pareció valioso que intentó hacer un esfuerzo de contextualizar eso a la realidad colombiana. De nuevo, hay que seguir acompañando ese ejercicio de manera muy precisa. Entonces, serán mis reacciones, Juan, frente a lo que estamos viendo en este momento. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas de los asistentes. Una es de Juan Huasca. La taxonomía verde de Colombia incluye elementos que trata ASG. ¿Cómo se pueden unificar estos dos criterios en la gestión? Y una de Viviana Nazayo, metodológicamente, ¿cuál sería la mejor herramienta para identificar los riesgos a nivel corporativo e integrar criterios ESG? Ahora hay tantas vertientes, lineamientos, formas que se complejiza demasiado, haciendo difícil su incorporación. Y veo aquí otra pregunta em, pero me la mandaron en privado. Espera, a ver, un texto largo, a ver si hay una pregunta, un momentico. Ah, no, es simplemente alguien que quiere recomendaciones para insertarme en sostenibilidad en programas, proyectos o reportes de sostenibilidad, que yo creo que eso abre la oportunidad para promover cursos o materiales, como ya hiciste, Andrea, em, con referencia a zanahorias y garrotes. Pero no sé si alguien quiere responder a las dos preguntas de Juan Huasca o Viviana Nazayo. Quieren, yo podría comenzar, digamos que la taxonomía es interesante y acaban de salir las guías de implementación de taxonomía, entonces mi recomendación sería que le demos una leída. Brasil va a comenzar este año a hacer un esfuerzo súper interesante porque su taxonomía va a traer temas sociales y de eso no hay precedentes en América Latina. Y en Colombia tenemos retos muy grandes de carácter social. Pero la taxonomía, digamos, que tiene la superintendencia financiera, es interesante, digamos, que trae elementos muy claros de hacia dónde quiere llevar la discusión. Ahí lo interesante va a ser acompañar esos pilotos de implementación, de cómo se está haciendo, cómo se está implementando esa taxonomía. De nuevo, lo que conecto con lo que decía antes, la política pública no se puede quedar en ser expedida. Tiene que haber un plan de implementación y un plan de monitoreo y supervisión. Y pues creo que es un poco a lo que se le está apuntando con estas guías de implementación y con estos pilotos que se quieren adelantar a ver hasta dónde logramos llegar. Entonces, digamos que en términos generales, yo sí creo que se alinea. Lo que pasa es que se empezó por temas ambientales y por 5 temas ambientales que eran prioritarios, como empezó en la Unión Europea, pero eventualmente tendrá que migrar a temas sociales también.
Lo que pasa es que hay que reconocer y en la medida en que uno entiende más los temas de sostenibilidad, que son mucho más complejos de poner en una taxonomía, pero eso no quiere decir que no sea posible. Y vamos a ver, digamos, que cuál va a ser el esfuerzo que está haciendo Brasil, que se está cuidando mucho y que la idea es que lo presente más adelante este año. Y en términos de la mejor herramienta, para mí todos los caminos conducen, llegan y parten de un buen análisis de materialidad con una buena gobernanza. Y digamos que al hacer los análisis de materialidad, para mí sí tienen que ser análisis de doble materialidad, una salida y después una